Sean misericordiosos como su Padre Celestial es misericordioso. Este es el tema de hoy, de cómo nosotros podemos promover la misericordia de Dios en medio de nuestro medio ambiente. Cómo descubrir esa grande bendición de Dios en nuestra vida. Nos dice el mismo San Lucas en su capítulo 6, versículos 36 al 38. Jesús dijo a sus discípulos: sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se los dará. Y esta es la invitación de hoy del Evangelio, que es palabra de Dios. En palabras de Concepción Cabrera de Armida, nos va a revelar nuestro Señor en esta persona, en el tomo sexto, números 120 al 22, dice ella: el amor más puro de comunicación, que por esto se llama caridad, porque se comunica y es el más perfecto amor de la caridad. ¿Cómo nosotros podemos comunicar la caridad? Esa es la pregunta que debemos de responder. ¿Cómo de responder? La caridad es de Dios. Y entonces nos dice Concepción Cabrera de Armida algo muy hermoso que nos puede a nosotros como a centrarnos, a unificarnos, a quedar a la misma vez en una sintonía cada vez mucho más plena. Y dice ella: la pureza del amor no consiste solamente en la carencia del egoísmo, sino en la divinización de éste. Es divinización de las potencias del alma, la libertad, la voluntad, la memoria, inteligencia, desde los sentidos interiores y exteriores. Es decir, el hecho de que nosotros promovamos la misericordia, el amor de Dios, o el proceso divinizador, como ella lo va a marcar, ese proceso divinizador pasa del alma al cuerpo y del cuerpo al alma. La pureza de las criaturas es parte de su proceso de divinización, y escribe entonces Concepción: la misteriosa y plena invasión del amado absorbe todos sus deseos del alma. La mente y el alma se quedan absorbidas en la divinidad. Me tiene el Señor como absorbida el alma con una atención a lo divino. ¿Qué es lo que nos está planteando el mismo Lucas en el capítulo 6? Que nosotros pensemos como el Padre. Dice Jesús: ser misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. Ayer nos planteaba, de hecho, el mismo Mateo en el capítulo 17, 1 al 9, que el Padre de los cielos le habla a Pedro: este es mi Hijo amado en quien me complazco, escúchenlo. Escuchen cómo Él misericordiosamente va a ofrecer su vida por la salvación de las almas. Cómo Él va a compartir ese conocimiento, esa búsqueda de hacer a la criatura cada vez más unida a mí. Dice el Padre: escucha a mi Hijo. Y hoy nuestro Señor nos dice por Concepción: verdaderamente el proceso que nosotros vamos descubriendo es una invasión del amor incondicional que el mismo Padre nos tiene en su Hijo, pero que la condición la ponemos nosotros cuando ponemos enfrente el egoísmo, cuando ponemos nosotros nuestros criterios, cuando ponemos nosotros nuestra cultura, nuestros protocolos, nuestra forma de pensar, nuestra forma de ser y formas a veces de actuar, que hasta cierto punto es bueno, pero que necesitamos ir más adentro, más profundamente, analizar las situaciones más conscientemente, no solamente desde el subconsciente o inconsciente, no, es promover una conciencia de cómo la mente y el alma se quedan absueltas en la divinidad, como es decir, como el Padre en su Hijo nos invita a tener esas fracciones misericordiosas, compasivas y llenas de amor para los demás. Por eso es importante que nosotros nos preguntemos: ¿qué significa, por lo tanto, misericordia? Misericordia nos va a decir que es la capacidad que nosotros tenemos de perfeccionar. Es el poder responder desde el amor y hacer ante las situaciones que a veces son inhumanas, plantear un proyecto de compasión, un proyecto de perdón, un proyecto, como aún decimos los sinónimos de lo que es la misericordia: clemencia, aún de gracia, de benevolencia, de regalo, de petición,
de tenacidad, de poder decir, Señor, aquí estoy, pidiéndote la ayuda para perdonar a mi hermano. No le entiendo, no sé qué hacer con esas situaciones, pero si tú me ayudas, quiero que tú me ayudes también a poder ser puente de unión con Él y Él contigo. Esta es la invitación de que nuestro Señor nos va a ir regalando de cómo el alma del ser va a ir como descudriñando en el desarrollo de la comunión con los demás, esa relación que tenemos que tener con el otro. Nosotros debemos estar continuamente atentos a ir profundizando en este modo nuevo de cómo nuestro Dios busca la unión con nosotros por medio de su proceso espiritual. Por eso aún esta unión existe desde siempre entre Dios y la criatura, conservando el ser que tienen, de manera que si en ellas faltara, se aniquilarían y dejarían de ser. Dios lo que quiere es no destruir la imagen que Él tiene de Él en nosotros, y nosotros no la destruyamos por medio de nuestro egoísmo, de nuestras actitudes o comportamientos, nuestras miserias o limitaciones o vicios o tendencias que a veces buscamos las seguridades de nuestro ser. Al contrario, que podamos ir analizando con prudencia, con sencillez, con calma, con clemencia, con pasión, con gracia, con benevolencia, como regalo nuevo que Dios nos da hoy, el poder dialogar con esta persona o con aquella. Y es aquí donde viene el mismo Dios a ayudarnos a comprender cómo debemos estar en esta unión, cómo podemos promover la misericordia al estilo del Padre. Por eso Cristo se define desde el inicio a trabajar con la gente más pobre, porque Él busca la unión desde aquellas personas que viven en situaciones muy difíciles, a niveles humanos, infrahumanas. Y Él les da la esperanza, Él los llena de paz, de compasión, de misericordia, de bondad, de alegría, de gozo, de benevolencia, y los levanta a su dignidad. Eso es lo que nos va a ayudar nuestro Señor a ir descubriendo en el desarrollo de la gracia este proceso. Dice el mismo Velasco, dice, esta es la unión del alma con Dios que llama sustancial o esencial o natural, gracias a la cual da el ser a las criaturas con su asistencia. Frente a esta que siempre está hecha. San Juan de la Cruz se refiere a lo largo de su obra otra unión que no siempre está hecha, sino solo cuando viene a ver semejanza del amor. Unión, pues, de semejanza, de asemejamiento. Cabría decir, para dar el término, el sentido dinámico que le viene dando la tradición desde los padres de la Iglesia, sobrenatural, con una primera caracterización que resume buena parte de su doctrina, es decir, el hecho de pensar nosotros como el Padre, en Cristo Jesús por participación en unión a Él, por la acción del Espíritu Santo, vamos nosotros a ir cómo podemos pensar sobrenatural. O nosotros diríamos en términos de concepción a lo divino. O en otras palabras, como ella lo enfatiza mucho, a nivel de ese proceso transformativo, divinizador, salvador. Jesús, salvador de los hombres, sálvalos. Esta es la invitación de concepción. Por eso creo yo, una de las cosas importantes que debemos nosotros ir abriendo y abriendo más y más nuestro ser, para no quedarnos solamente en sentimientos, sino ir adentro de nuestra alma y tocar la esencia que nos hace a nosotros estar en comunión y en unión con Dios. Por lo tanto, el hombre abierto a Dios Trino descubre que fue hecho para Él, porque de Él ha recibido su existencia y Él es su alfa y omega. Padre, que todos sean uno como tú y yo somos uno. Juan 15, 28. En palabras de la señora Concepción diría, yo quisiera ser nube para absorberte, ese Jesús, y llover en muchos corazones empapándolos de ti. Así comprende su misión Concepción. Por eso aún el mismo Dios nos va a regalar en el documento de Vaticano II esta invitación. Dios expresa que Dios se revela y por medio de las obras y palabras intrínsecamente ligadas sobre la palabra de Dios, las obras que Dios realiza en la historia de la salvación manifiestan y confirman la doctrina y las realidades que las palabras significan.
Nos lo va a decir el mismo Vaticano II en Deo Verbum número 2. Y es aquí donde viene para nosotros esta exhortación, cómo esa palabra de Cristo nos refresca. Por eso cuando Él se encuentra con la tentación con el demonio en su primera, dice, no solamente de las cosas materiales vive el hombre, sino de aquella palabra que proviene de la boca de Dios. Esa es la palabra de Dios, misericordia. Misericordia quiero, no sacrificios. Y eso es lo que Cristo nos va a plantear y nos va a ayudar a entender qué debemos hacer nosotros para poder promover lo que la misma Sagrada Escritura nos va recordando en ese proceso, y nos dice que el promover la misericordia es ir acordándose nosotros que Dios es infinito, que el amor de Dios es grandioso y que va transformando y va haciendo de las transgresiones o de las limitaciones del hombre un puente, y va tejiendo aquellas situaciones y las va absorbiendo y las va, como diríamos nosotros en términos cibernéticos, desfragmentando y dejando espacios nuevos para que su gracia nos vaya inundando de aquella compasión, de aquellas bendiciones que necesita nuestro ser para ir creciendo más en unión desde nuestra fe, que crea confianza y a la misma vez creer. Creo y confío en ti. Esta grande bendición de nuestro Dios nos va a ir quitando los miedos. Por eso, de un modo análogo, es necesario conocer el espacio y el tiempo en el que Dios tomó a esta mujer, no solo para introducirla personalmente en las profundidades del misterio trinitario, sino también para proyectarla dentro de los planes de la providencia divina con un nuevo ardor, y en el momento oportuno abandonarla en los brazos de Dios. Eso es lo que Dios nos está pidiendo aquí, como le pidió a Concepción Cabrera de Armida, que estuviera ella atenta a las gracias de Dios. Y es aquí, creo yo, donde está la grande bendición. ¿Cómo podemos nosotros dejar que la presencia del Espíritu Santo nos vaya inundando? Por eso el nuevo ardor, en el momento oportuno, abandonarse en los brazos de Dios es cada momento. Cada espacio es una nueva oportunidad de abandonarte en los brazos de Dios. Por eso el mismo Lucas nos enfatiza cuando Jesús les dice a sus discípulos, ser misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Dar y se les dará. Y este es algo que creo yo, que a la medida que tú más te das a Dios, más Dios se te da. Entre más te das, más Dios te da. Entre más te vacías, más Dios te llena, dirá San Agustín. San Agustín nos va a plantear esa grande filosofía nueva. Dice, entre más me vacío de mí mismo, más me lleno de lo divino. Porque tengo hambre de lo divino. Y entre más conozco lo divino, más hambre tengo de ello. Por eso el hecho de que nosotros vayamos como ir profundizando en los misterios que Dios nos va regalando, y el mismo Dios le dice a Concepción en el primer tomo de su diario espiritual, en los números 294 al 295, sí, hijita, estos son los brazos de Dios, y no es tuyo este pensamiento, sino mío, que te lo he comunicado. Abrazos de Dios se estrechan los corazones y luego se separan, pero dejando una influencia divina, algo como una estela que va desvaneciéndose con pensar de parte de quien lo recibe. ¿Qué quiere decir esto? Nuestro Dios le va a decir a Concepción que cada vez que nosotros vamos promoviendo el amor de Dios en nuestra vida, los corazones se unen. El de nosotros con Dios y Dios con nosotros en Cristo. Y a la medida y Cristo le dice, estos son como abrazos de Dios, que se estrechan los corazones y luego se separan, para ver uno como criatura dónde está y Dios dónde está para allá, que nos llama a su unión, a su comunión con Él. Y por eso, dejando una influencia divina, por eso Cristo enfatiza en este Evangelio una vez más, haz las cosas como el Padre. El Padre te mira, decíamos ayer, y ella dice que cuando Dios la mira,
todo cambia, todo se transforma en ella. Algo como una estela que va desvaneciéndose con pensar de parte de quien lo recibe. Nosotros estamos continuamente buscando la manera de cómo poder entrar en este diálogo amoroso con nuestro Señor, y Concepción nos va dando las claves. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Entrando, como ella lo dice, primero con los desposorios espirituales. Es como el noviazgo. Y luego después de los desposorios, el matrimonio. Después del matrimonio viene la encarnación mística. Es ese proceso donde nuestro Dios, una vez que la persona ya está unida a Él, ya está casada con Él, ya optó por Él, entonces Dios le dice: quiero que yo me revele en ti y yo también crezca en ti como yo quiera. Esto es la bellísima cosa que Dios nos va regalando en el proceso de nuestra vida. Y dice Concepción en el libro de su vida, 1:82 al 85, un terrible golpe vino a sacarme del mundo y sus vanidades, para acercarme a Dios. Al ver, a pesar de todo lo bueno de mi marido, que el matrimonio no era todo aquello que yo me había figurado, instantáneamente se fue mi corazón más y más a Dios, buscando en Él lo que le faltaba, pues el vacío interior había crecido a pesar de todas las felicidades de la tierra. Con su esposo era feliz, nos dice en el primer tomo de la vida, en el número 112, ella feliz, pero se va dando cuenta que hay un vacío interno. Ese es el vacío del alma que solamente lo puede llenar Dios. No solamente la criatura, no, Dios. Dios va creando, y Conchita nos va a ir dando como esa purificación pasiva del espíritu que nos va ayudando a descubrir en el periodo de los desposorios espirituales, como ella lo describe en mayo de 1894, en el tomo cuarto, números 2:14 al 52, o en el tomo 2, en el 180 o 82, o el tomo aún 4 del 3:27, o en el tomo quinto 1:2, o tomo quinto 3:6, o también 6 al 8 o 10 al 11 de ese mismo tomo. Y este es algo que nosotros debemos ir como contemplando. En el tomo quinto vamos a ver todo ese proceso de ese desposorios espirituales, donde Concepción se va a quedar cada vez más en ese proceso de hacer de la gracia el medio santificador. Y como dice el mismo Santo Tomás de Aquino, que la gracia perfecciona la naturaleza, que ya de hecho lo dice San Pablo: mi gracia te basta, y con mi gracia perfeccionas tu naturaleza. Esto es lo que Concepción nos va revelando, cómo perfeccionar nuestra naturaleza por medio de la misericordia de Dios. No me quites tu Santo Espíritu, devuélveme la alegría de la salvación. No me retires de ti, Señor, dice David en el Salmo 50 y 51. Concepción nos va a ir revelando como ese proceso bellísimo que después de las desolaciones, que ella aún en un momento determinado puede uno vivir, que de hecho también son parte de ese proceso espiritual, las desolaciones para crecer más y más en unión, y son importantes que nosotros las tengamos. ¿Para qué? Para que vayamos entendiendo que nosotros no llevamos el control en la vida espiritual. Quien lleva el control es el Espíritu Santo. Quien lleva el control es el Hijo. Quien lleva el control es el Padre. Y esta es la tentación, por eso nosotros quedamos en desolación, porque no entendemos la dinámica interior del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo que habita dentro de nuestra alma. Y a veces ese es lo que en momentos determinados te encierras tú en tus propios criterios, hasta que no valoras y hasta que no superas y hasta que no te vuelves otra vez a pasar de ese grado a otro grado mucho mejor. Dice ella también en febrero del 30 de 1897, cuando ella habla de las desolaciones. Dice: el conocimiento interno de los dolores y riquezas de mi corazón no se las puede dar sino a las almas purificadas por el crisol del Espíritu Santo. A ti te los daré a conocer poco a poco, y no solo a conocer, sino a gustar, porque para conocerlos es preciso gustarlos. Estas purificaciones serán
propias de las almas dispuestas para nidos del Espíritu Santo. Nos lo recuerda ella en su tomo 9, 116. Concepción nos va a ir revelando como el mismo Lucas. No es fácil, hermanos, ser misericordiosos. Necesitamos que purificar los dolores, las angustias, la cultura, la formación, la educación que nosotros recibimos en nuestra familia. Porque a veces nos manejamos por los protocolos que tenemos en el proceso exterior nosotros, que ya está marcada una historia y así tiene que ser. Y dice nuestro Dios, no, tiene que ser de acuerdo al Espíritu Santo, no de acuerdo al espíritu humano y mucho menos el espíritu del mal. Y a veces vives en desolación porque tú quieres vivir, porque no quieres cambiar, porque no quieres hacer que el Espíritu Santo esté en tu corazón como nido. No quieres tener al Espíritu Santo, que es el que te está moldeando, es el que te está continuamente manejando. Esto es, hermanos, para decirles un ejemplo, en la vida espiritual debemos nosotros estar como el barro en las manos del alfarero. Tenemos que estar dejando que las manos del Padre, que es el Espíritu Santo, nos vaya moldeando. Y la figura que quiere hacer la del Hijo, y el Padre es aquel alfarero que tiene en sus manos nuestro ser, y que el Hijo es el que también de alguna manera está actuando para conservar la imagen dentro de nuestro ser. ¿Cómo? Misericordiosamente. ¿Cómo? Perdonando. ¿Cómo? Dando y a la misma vez olvidando e integrando. Esto es el proceso, esta es la vida interior que nos va a ayudar a nosotros a purificar. Aún, dice Concepción, las purificaciones pasivas del espíritu o ocasión de la muerte de su esposo en 1901, en el tomo 17, en los números 213 al 486, es una purificación terrible. ¿Por qué? Porque ella va a entender que el esposo ya cumplió su misión y que ella ya no lo va a ver físicamente, lo va a ver espiritualmente en su alma, y siempre va a estar Francisco presente. Y esta purificación va a ser una purificación a nivel pasiva, es decir, que se queda allí dentro. Pero esta purificación no es negativa, no es una purificación que le va a ir ayudando a entender que su esposo cumplió su misión y que tenía que regresarse al Padre. Después de 19 años casada, ella va a entender que la misericordia para ella es ayudar a su esposo a que se siga él preparando para el encuentro con Dios. Y por eso el mismo Francisco le va a decir horas antes de que fallezca, ya fuiste a ver a Jesús, déjame aquí a mis hijos y tú ve a verlo. Y Francisco cumplió aquella promesa que Conchita le pidió en el día de su matrimonio. Quiero que no seas celoso y que me dejes ir siempre ver a Jesús y recibir a Jesús. Y Francisco se la cumplió hasta en el lecho de la muerte. Siempre fue misericordioso, siempre le dio la libertad, siempre le dio el permiso, siempre le ofreció. ¿Y qué le pasó a él? Dios le dio más y más y más, y le dio un proceso que en pocos años llegó a la plenitud del amor, llegó a la plenitud de la perfección. Y Concepción nos va a revelar cómo esa sintonía, esa bellísima experiencia que nos ayuda a nosotros como a ir entrando en esta dinámica. Por eso ella dice también una cosa hermosa que nos ayuda a nosotros como a ir valorando mejor en el tomo 6, 207, y dice esto: y cómo el Padre y el Hijo habitan en el Espíritu Santo, centro de la unión divina, ellos habitan en mí y yo en ellos, y de manera que la Trinidad Santísima es mi morada. El ser misericordioso como el Padre, a ejemplo del Hijo, por la acción del Espíritu Santo, es entender lo que está diciendo Concepción Cabrera de Armida en este texto. ¿Cómo podemos nosotros dejarnos mover por la Trinidad? Y como el Padre y el Hijo habitan en el Espíritu Santo, centro de la unión divina, ellos habitan en mí y yo en ellos, y de manera que la Trinidad es mi morada. ¿Y cuál es la morada? La caridad, es el amor, la misericordia. Por eso la Concepción continuamente se vuelve generosa
está continuamente compartiendo con obispos, por cardenales, con sacerdotes, con religiosas, con laicos, su experiencia de Dios, su experiencia misericordiosa que Dios le va revelando. Y esa experiencia misericordiosa la va ayudando a ella cómo entrar en esta perspectiva. Y por eso le va a recordar nuestro Señor continuamente palabras muy hermosas y le dice: yo te amo a ti en el Padre, en mí mismo, porque de otro modo yo no puedo amar. Esto es lo que está pidiendo nuestro Señor Jesús hoy en Lucas capítulo 6, versículos 32 al 38. Hay que amar al estilo del Padre. Este es mi Hijo amado en quien me complazco. Escúchenlo. Y Jesús dice: escucha a mi Padre. Y abre Pedro la experiencia. No quedarnos aquí a hacer tres chozas, una para ti, una para mí, una para Elías y otra para Moisés. No, es quedarnos en el Padre, movernos en el Padre y agradarle al Padre. Yo te amo a ti en mi Padre. Y ese es aquí donde se mueve Jesús, y donde Jesús nos está enfatizando: sé misericordioso como mi Padre es misericordioso. Ama al estilo del Padre. Ese es aquí donde nos va a regalar y nos dice: con ser Dios y por ser Dios, así solo tengo que amar a todas las cosas en mí y por lo que de mí en ellas hay. Tú debes amar también a todos tus hijos con esta derivación: en mi Padre y en mí. ¿What? ¿Sí? Jesús nos va a revelar esta grande exhortación y por eso nos va a ir profundizando y dejando tocar y tocar para que nosotros vayamos creciendo y creciendo para aún entonces pasar a esta grande dinámica. El ser misericordioso es dejarnos deshacer. ¿Qué quiere decir esto? No guardar en tu corazón, en tus sentidos o en tu interior resentimientos o experiencias dañinas. No, es dejar, así como cuando nosotros hemos recibido ya y nos ponemos a comer, por decirles un ejemplo, comemos, recibimos los minerales y las vitaminas y después ¿qué hace el organismo? Hace toda lo que es la digestión y absorbe aquello que ya no necesita y desecha. Después de 3 o 4 horas, después de la digestión, desecha aquello. Es lo que nosotros debemos. ¿Y cómo nosotros usamos esas vitaminas, minerales haciendo nuestro trabajo, haciendo nuestros ejercicios, haciendo nuestras responsabilidades diarias? Y es lo que quiere Dios, que cuando tú una experiencia X o Y hayas vivido, sácale el jugo y haz la abstracción. Y después, así como el organismo hace la digestión, saques aquello que ya no te sirve, ya no te quedes con él. Sácalo y déjate deshacer y hacer por él. Este es lo que Jesús nos va a invitar con Concepción Cabrera de Armida cuando el mismo Dios nos recalca una cosa bellísima en el tomo 16 de los números 262 y dice Concepción: déjate hacer. Tengo mis fines, quiero llevar a cabo mis planes. ¿No ves que eres una obra mía para bien de muchas almas? ¿No ves que quiero hacer brillar mi poder, mi bondad y misericordia? Jesús dice hoy en el Evangelio: sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. Esto es lo que Cristo le va a plantear a Concepción. Déjate deshacer y hacer para hacer de ti un instrumento de amor para los demás, donde los demás puedan venir y allí, es decir, hacer tú como ese árbol donde los pajaritos vienen a hacer sus nidos. Cristo quiere hacer ese árbol en Concepción donde vengan otras personas a beber de su fuente, a comer de sus alimentos, a recibir palabras de aliento, de vida, de comunión, de perdón. Y es algo que Concepción va a entender. Por eso nuestro Señor le va a enfatizar a ella: déjate hacer, tengo mis fines, quiero llevar a cabo mis planes. ¿No ves que eres una obra mía para bien de muchas almas? ¿No ves que quiero hacer brillar mi poder, mi bondad y misericordia? Lo va a decir de hecho
San Leo Magno dice esto: el poder se ha revestido de flaqueza, la majestad de humildad. Era necesario para nuestra redención que uno solo y mismo mediador entre Dios y los hombres pudiese como hombre morir y como Dios resucitar. Si no te fuese verdadero Dios, no aportaría el remedio. Y si no fuese verdadero hombre, no nos daría ejemplo. Y Concepción es lo que va a entender. Cristo es el nuevo remedio. Cristo es la nueva sabiduría. Cristo es el nuevo ser que nos va a ayudar a ser originales. Regresar a nuestro origen. Y aún enfatiza nuestro Señor estas palabras a ella y le dice: uno de los fines de mi dirección contigo es enseñar en el campo espiritual hasta dónde llega mi bondad en un alma que se deja hacer. Déjate hacer. Jesús le está enfatizando continuamente. ¿Y cómo dejarse hacer? Es enseñarse a amar. El padre Félix de Jesús Rouillet enfatiza continuamente en sus escritos: ustedes han venido a enseñarse a amar. Nosotros, como cristianos, cada momento es una nueva lección para enseñarnos a amar. Cada etapa, cada experiencia es una nueva manera de actualizar nuestras formas de pensar, formas de actuar y formas de vivir, de analizar y sobre todo de discernir y actuar. Nuestro Dios nos va a revelar continuamente que cada espacio son nuevos, no se repite, ni uno es igual, todos son distintos, pero a veces no la creemos, todo es igual. ¿Qué tiene de nuevo todo? Primero, porque estamos en un día distinto. Segundo, porque ya pasó otro día. Y tercero, porque es una nueva oportunidad. En estos 24 horas pueden pasar miles de experiencias. Y de hecho pasan sin que nosotros nos demos cuenta. Están pasando. Y por eso, creo yo, nuestro Señor le va a enfatizar a Concepción continuamente una y otra vez, y se lo dice en el tomo 1:36, déjate deshacer y hacer por mí. El fin de la encarnación mística es infundir mi vida en ti en todos los pasos de la tierra. Déjate hacer. Te dije un día y hoy te lo repito. Déjame impaciarme en ti, identificarte conmigo, transfórmate por medio de mi vida en tu corazón. Poseerte, hija, simplificarte en Dios. Esa unidad sin partes por medio del Espíritu Santo. Cristo le está planteando a Concepción el camino de la perfección. Por eso nos dice en el tomo 39, en el 168, los pasos que nosotros debemos hacer es enseñarnos a amar, ser misericordiosos, como nuestro Padre Celestial es misericordioso. Y el fin de cada momento es que nosotros vayamos adquiriendo la imagen de Cristo en nuestro alma y la reflejemos con nuestras acciones, con nuestros comportamientos, con nuestra forma de ser, forma de amar, forma de actuar, forma de discernir, forma de analizar la realidad, forma actual de ir viviendo cada vez más en presente el amor. Y esta es la exhortación. Dejarte deshacer y hacer es entender que ningún día se repite. Cada día tienes que decir: sí, Señor, aquí estoy, habla que tu siervo te escucha, como le dijo Samuel a Dios cuando todavía no lo conocía, y Elías le dijo: cuando tú escuches una vez más que te llama, dile: Señor, habla, que tu siervo te escucha. Esto es lo que le está planteando nuestro Señor a Concepción. La transformación, la metamorfosis que nosotros debemos hacer, es lo que Jesús le está diciendo a Concepción. Es esa metamorfosis de la misma experiencia que tiene la butterfly. Y es aquí donde tenemos que tomar nosotros que caminamos como gusanos en la tierra. Dios lo que quiere es levantarnos y volemos. Él vivió 33 años como gusano, es decir, como ser humano,
tocando la tierra. ¿Y qué es lo que hace el gusano? Tocar la tierra, estar en la tierra. Y cuando se transforma y hace la metamorfosis, entonces vuela como las mariposas, de un lugar a otro. ¿Y qué hizo Jesús cuando muere y resucita? Resucita Jesús para el cielo, se regresa al Padre. Y eso es lo que nosotros debemos experimentar en el proceso, lo que le está diciendo Jesús a Concepción. El ser misericordioso con mi Padre es entrar en esa metamorfosis. Por eso le enfatiza en este texto 39, en el 168, déjate hacer. Te dije un día y hoy te lo repito, déjame vaciarme en ti, identificarte conmigo, transformarte por medio de mi vida divina en tu corazón. Te quitaré ese corazón de piedra, dice Ezequiel en el capítulo 36, y te daré un corazón de carne. Poseerte, hija, simplificarte en Dios, en esa unidad sin partes por medio del Espíritu Santo. Jesús enfatiza de muchas maneras cómo debemos nosotros estar en esa sintonía, en ese camino profundo, como dice el mismo Padre Juan Gutiérrez, como el gran especialista de Concepción Cabrera de Armida, que la gracia que es crística va orientando continuamente esa transformación de Concepción en Jesús. Y como esa experiencia es trinitaria, le va dando una consistencia más plena de esa unión. Y vaya ella descubriendo que Dios es misericordioso con ella, porque ella no fue a la escuela, solamente tuvo unos diferentes cursos de educación científica. Y sin embargo fue una mujer que escribió cosas extraordinarias. La misericordia de Dios fue tan grande en esta mujer que te quedas tú cuando empiezas a leer sus documentos, como se los estoy compartiendo, con la boca abierta. Les voy a compartir otro documento que ella escribió el 5 de abril de 1913 y le dice nuestro Señor: he tenido luces del amor entre el Padre y el Hijo. Y escribe ella: de la perfección infinita de Dios comunicada a las almas, de cómo el Espíritu Santo es el amor mismo con que debemos amar al Verbo y al Padre, uniéndonos a Él, santificándonos en Él y por Él con las virtudes. Me envuelve en unión santísima ese divino Espíritu, despojándome de lo terreno y elevando mi alma a lo celestial. Me ha dado facilidad para los actos de la humildad y conocimiento propio. Concepción está hablando de esta metamorfosis que habla de esa perspectiva griega. La transfiguración, en otras palabras, es una metamorfosis. Y es lo que ella está diciendo. Dice: me envuelve en unión santísima ese divino Espíritu, despojándome de lo terreno y elevando mi alma a lo celestial. ¿Qué es lo que hace entonces aquel gusano cuando se transforma en una mariposa? Volar. Jesús es lo que hace con Concepción. Vuela en el amor de mi Padre. Muévete en el amor de mi Padre, y en el amor de mi Padre también soy amor, al igual que el Espíritu Santo. Déjate hacer por mí. Déjate de estar. Yo te invitaría a ti y a mí, y te lo digo a ti, me lo digo a mí, dejémonos de estar contemplando muchas veces, que a veces por mucho que te guardes y por mucho que te cuelgues y por mucho que te pongas o te dejes de poner, no, hermano, aquí no se trata de ponernos o dejarnos poner, no, aquí se trata de cuidar una imagen, y esa imagen que sea verdaderamente humilde, sencilla, transparente, clara, que nos ayude cada vez más a ser más sencillos, más humildes, más claros, más transparentes, para poder crecer en este proceso divinizador. Concepción es lo que nos va a plantear, al igual que Lucas hoy en el capítulo 6. La misericordia de Dios puede llegar a tu corazón y te puede transformar lo terreno en lo divino. Pero necesitas que ponerte en camino y darle a Dios lo que es tuyo, para que Dios te llene de Él y te regale lo que es de Él: el amor, el perdón, la misericordia, la gracia, la bondad, la clemencia, la omnipotencia, la omnisciencia, y te dé aquellos dones que necesitas de conocimiento, de ciencia, de fortaleza, o de fe, de esperanza, de caridad, de humildad, de sencillez, de transparencia,
de pureza de intención, de lo que tú estés necesitando. Por eso estos textos nos revelan la presencia trinitaria en su corazón y en su vida, el grande amor que tiene por cada una de las tres divinas personas y su profundo deseo de unión con cada una de ellas. Y sobre todo el camino a seguir para llegar a la unión con el Padre en su Hijo por la acción del Espíritu Santo. Esa unión que la lleva a la divinización de toda su persona en el Hijo por la guía del Espíritu Santo, buscando ser dócil a los designios del Padre. Y escribe al respecto: si en tu alma se obra la encarnación mística, dice Jesús a ella, hay atraídos por el Verbo, se encuentran el Padre y el Espíritu Santo. Y si de esta manera tan íntima el Espíritu Santo y el Verbo te endiosan y absorben todo tu ser, el Padre tiene por derecho que presidir estas operaciones, uniéndose a Él, de quien es toda fecundidad y poder, atrayéndote con filiación especial y absorbiéndote en su eternidad de perfecciones. ¿Por qué Cristo enfatiza en Lucas capítulo 6, versículos 32 en adelante, que debemos ser misericordiosos como el Padre? Jesús se lo dice a Concepción en estos términos, dice: y el Verbo endiosan y absorben todo tu ser. El Padre tiene por derecho que presidir estas operaciones. El Padre tiene por derecho presidir estas operaciones, uniéndose a Él, de quien es toda fecundidad y poder, atrayéndote con filiación especial y absorbiéndote en su eternidad de perfecciones. El Padre nos está diciendo en su Hijo que Él es el que organiza, y en su Hijo viene a darnos el camino, la luz, la esperanza, nos viene a plantear la plataforma, a revelarnos el plan. Ese plan que ya se lo había comunicado desde Adán y Eva, desde Abraham, Isaac, José, las 12 tribus de Israel, la liberación del pueblo de Israel, Moisés, los profetas menores, mayores, hasta llegar a Jesús nuestro Señor. Y aquí es lo que está diciendo nuestro Señor. Y después de 2000 años, en Conchita Cabrera de Armida, Jesús nos está planteando una frase bellísima que nos debe a nosotros calentar el alma, nos debe reunificar nuestro ser, nos debe otra vez a reestructurar aquello que estamos nosotros medios muertos, medios atarantados. Por eso yo creo que la secuencia del Espíritu Santo, cuando la rezaba Concepción y dice: oh Espíritu Santo, recibe la consagración. Ella está continuamente con el Espíritu Santo, dice, para que endereces lo que está desviado, calientes lo que está frío, des vida a lo que está medio muerto, riega lo que está seco. Concepción está continuamente entrando en ese dinamismo, en esa búsqueda de ser cada vez más de Dios. Hermanos, tengamos esta primera conclusión. Dice, y se lo voy a volver a repetir para que comprendamos el camino que tenemos. Si en tu alma se ha obrado la encarnación mística, ahí, atraídos por el Verbo, se encuentra el Padre y el Espíritu Santo. Cristo nos vuelve a decir que es la Trinidad, la fuente de la misericordia. Y por eso se revela en San Faustina y le dice: es por mi misericordia. Es la misericordia de Dios Padre que le vuelva a recordar a la humanidad. Es por donde se van a salvar, la misericordia. Por eso Jesús enfatiza: sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se les dará. Estas 5 diferentes formas de interpretar la presencia de Dios es algo que nosotros debemos estar actualizando. Y él enfatiza esta primera conclusión: y si de esta manera tan íntima el Espíritu Santo y el Verbo te endiosan y absorben todo tu ser, el Padre tiene por derecho que presidir estas operaciones. Si el Padre no quiere, tú no puedes llegar. Pero como el Padre quiere en su Hijo, tú y yo podemos llegar y regresar a Él, porque el Padre es lo que quiere. Por eso envió, nos dice Juan
3:16, a su Hijo, para que aquel que cree en Él tenga la vida y la tenga en abundancia. Si tú crees en Jesús, yo te invitaría, dale más tiempo a Él. Pásate más tiempo pensando, aun cuando estés haciendo la comida para tu esposo, estés lavando, estés planchando, estás limpiando la casa, vas a pagar la renta, el teléfono, la luz, vas a ir a manejar, a comprar la comida, vas a llevar a tus hijos a la escuela, los vas a traer, los vas a llevar. Llévate siempre esa presencia de Jesús, como Concepción se lo llevaba, y donde quiera que estaba, si estaba comiendo le tenía una silla, si estaba aún tejiendo le tenía una silla especial a Jesús, si ella estaba tocando el piano le tenía una silla a Jesús, si ella iba aún a una diligencia, iba con Jesús, y si ella iba a la iglesia o a donde quiera, siempre llevaba a Jesús a su lado. Por eso ella hace la cadena de amor, y hace de la cadena de amor un eslabón de unión. Todo lo que está planteando aquí Concepción en la cadena de amor está plasmada. Si Dios Padre en el Hijo por la acción del Espíritu Santo te endiosan, es que la Trinidad está unida a ti. Esto es lo que nos debe nosotros levantar el alma y llenarnos de vida y llenarnos de gozo y de felicidad. ¿Por qué? Porque todo se puede absorber en Jesucristo. Es decir, si tú en momentos determinados te quedas estancado en una etapa de tu vida espiritual, es porque no quieres soltar algo que te está dañando. Aún aunque sea una persona importante. Deja que la persona crezca y deja que tú crezcas como Dios quiere que crezcas. Si quiere crecer, ayudarte a crecer a los lados o hacia arriba. Deja que crezca tu alma. ¿Para qué la traes como las fajas que traen muchas mujeres o muchos hombres? Suelta la faja y deja que Jesús crezca en tu alma. Y deja que Él te dé lo que quiera darte. Y este es algo que creo yo que nosotros debemos experimentar. Segunda conclusión, dice que la revelación de esta experiencia de nuestro Dios Padre en su Hijo es endiosar y divinizar y absorber el alma de la señora Concepción y tu alma y la mía por la acción del Espíritu Santo. Por eso los escritos de Concepción van continuamente con ese tono, con esa búsqueda de tener esa metamorfosis, de dejarte deshacer, es decir, dejar que las cosas que tú has vivido humanas se transformen en divino. Y dejar que esas cosas te iluminen y te den vida para que se endiose y Dios, por muchos dolores o sufrimientos o angustias o desesperaciones o abusos o aún malas situaciones de decisiones en tu sexualidad, en tus concupiscencias, Jesús las quiere transformar en fuente de vida, en fuente de comunión, como la transformó en María Magdalena, en la Samaritana, en el Hijo Pródigo. Cristo quiere que tú reconozcas dónde estás. ¿Dónde estás, corazón? Oigo tu palpitar. Es tan grande el dolor que no puedo llorar. Yo quisiera gritar. Y ahí es donde tienes que decirle al Señor, te quiero gritar de corazón a corazón. Toma mi alma y toma mi interior. Transfórmalo en tu plan y sobre todo en tu nido espiritual. Y donde habite el Espíritu Santo, que también el Padre y el Hijo estén presentes. El alma necesita ese proceso, ese movimiento. Termino con esta conclusión que dice Concepción esto. Hablar de divinización en Concepción, o hablar en ese proceso transformativo, o en esa metamorfosis, o hacer misericordia con Dios, es ir dejando que el alma vaya creciendo, vaya a la misma vez transformándose cada vez más divinamente. Es aquella infinita divina presencia que los observe todo, se siente el alma poseída y a la vez en posesión de aquel todo, absorbiéndola. Dice Concepción en el tomo 24:6. Yo, Jesús, te poseemos, te absorbemos, te endiosamos. Dice Jesús a Concepción. Me dijo un día el Señor, te poseemos, te absorbemos, te endiosamos. En el tomo 25:42, termino con esta conclusión, dice, el Espíritu Santo, el Verbo, te endiosan y absorben todo tu ser. Tomo 35:444, la divinidad
activa toda la vida divina y se difunde, absorbiendo, y nos lo dice en el tomo 37, 71, tienes que llevar a dos vidas, pero tan unidas entre sí, que las divinas absorbe a la humana, que la divina absorbe a la humana. Lo recuerda ella en el tomo 38, 254. El ser infinito, increado, que ha dado forma y vida al verbo en tu alma. El alma se pierde en el verbo, como el sol absorbe la luz. Nos lo dice Concepción en el tomo 50, 192. La divinidad del verbo absorbe lo divino que tiene el alma y la pierde en él. Mi divinidad los absorbe. Y aunque no desaparece la criatura humana, queda transformada en mí. Nos lo dice en el tomo 51, número 12. Quiero absorber tu alma, compenetrándome en lo que yo soy. Yo soy. Nos lo dice en el tomo 54, 273. Y dice, Dios es todo, lo absorbe todo. Lo que sale de su fecundidad lleva el germen de la divinidad. En el tomo 57, 140, esa divinidad quiere absorberte y endiosarte. Tomo 59, 324. ¿Qué quieres hacer? Dice nuestro Dios hoy, ama. Y lo dice en San Agustín, ama y haz lo que quieras. Y San Pablo nos lo repite, todo desaparecerá, pero menos el amor. La misericordia de Dios permanecerá siempre. Que Dios bendiga tu alma y tu corazón, te llene los dones del Espíritu Santo y te unifique a Él. Que Dios que te conoce te bendiga y nos llene a ti y a mí de las luces que necesitamos a niveles espirituales y toquemos nuestra humanidad para ser misericordiosos y le demos a Dios lo que es nuestro y recibamos de Dios el amor para darlo a los demás en perdón y sobre todo en no juzgar ni condenar a nadie. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu, y que el Espíritu Santo, fuente de toda pureza, se las comunique por medio de la cruz y el amor, y guarde su cuerpo y su alma siempre pura y sin mancha, y la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Unidos en oración, no me despide. Que Dios los bendiga y quédense con Dios. Ven Espíritu Santo, envía desde el cielo un rayo de tu luz. Ven Padre de los pobres, ven dador de los dones, ven luz de los corazones, consolador magnífico, dulce huésped del alma, suave alivio. Lava lo que está sucio, riega lo que está seco, sana lo que está enfermo, doblega lo que está rígido, calienta lo que está frío, endereza lo que está desviado. Da a tus fieles tus 7 sagrados dones, dales el premio de la virtud, dales la perseverancia eterna. Amén. Que Dios bendiga su corazón y que el Espíritu Santo los llene de su amor. Oh Espíritu Santo, recibe la consagración perfecta y absoluta de todo mi ser. Dígnate ser en adelante y en cada uno de los instantes de mi vida y en cada una de mis acciones. Sé mi director, mi luz, mi guía, mi fuerza y el amor de mi corazón. Yo me abandono sin reserva a tus operaciones divinas y quiero ser siempre dócil a tus inspiraciones. Oh Espíritu Santo, transfórmame con María y en María en Cristo Jesús, para gloria del Padre y salvación de los hombres y mujeres. Amén. Y que el Espíritu Santo, fuente de toda pureza, las comunique por la cruz y el amor y guarde su cuerpo y su alma siempre pura y sin mancha. La bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo los bendiga y los llene de su amor. Con la gracia de Dios nos veremos mañana. Quédense con Dios y sigamos pidiendo por aquellas personas que están enfermas, en especial por la gente mayor. Quédense con Dios.